6-0, hoja 15, 17. Sí, menos de 20. Fíjate cuánto era de 20. Eh, la última vez, acá en Uruguay, tenía de 5-0, que no es mucho tampoco, te gustó, Y bueno, pero lo mismo hay que preguntar. no sé. Hola, buenos días. Buen día, Buen día. Juanjo. Solamente quisiera saber. Ahí se te escucha perfectamente. Sí, perfecto, muchas gracias. Tenía dudas sobre eso. Gracias, Javier. ¿Se ve bien también la presentación? Muy bien, adelante nomás. Perfecto. Bueno, buenos días a todos los alumnos. Esta es la continuidad de la presentación que habíamos comenzado el pasado, en el cual habíamos hablado sobre la nueva clasificación eh, de enfermedades periodontales que rige a partir del año 2018, perdón. Hablamos un poco de las características, de por qué implementar la antigua, la vigencia que tiene y también el enfoque multidisciplinario que se le da a la aplicación de esta nueva clasificación, valga la redundancia, ¿no? En esa primera parte habíamos visto la clasificación completa, habíamos visto las características de todas las alteraciones que se producen a nivel de los tejidos blandos, las características de la macroscópica en la normalidad de los tejidos que circundan a las piezas dentarias, ya sea en el periodonto de inserción como en el periodonto de protección. También las alteraciones del periodonto de protección y el periodonto de inserción. Habíamos visto que la nueva clasificación dimensionalmente podía incorporar, o de hecho incorporó un nuevo concepto, que es la clasificación de salud. ¿eh? También la clasificación dentro de lo que es la parte de clasificación periodontal o enfermedad periodontal puntualmente, la nueva clasificación de periodontitis, pero a partir de estadios y grados. Y también lo nuevo que trae esta clasificación, con vigencia a partir de 2018, tal como lo habíamos hablado en ese entonces, eh, la incorporación de todo lo que sea enfermedades que se producen en los implantes. El capítulo de las enfermedades propias de los implantes, ustedes saben bien que los implantes son nuevos recursos o recursos que ya son conocidos desde hace varias décadas nomás y que se usan estructuralmente en la rehabilitación de nuestros pacientes. Muy, muy, muy buena solución es el implante dental. Es un recurso muy válido, muy en uso por gente que se dedica a la rehabilitación completa. Y a nosotros puntualmente, que nos viene muy bien a quien hacemos periodoncia, a quien podemos impartir una hoja de ruta en el tratamiento de la periodontitis, sobre todo del estadio 3 y el estadio 4, tal cual lo habíamos reflejado y habíamos hablado
hablado en la clase anterior, donde se hace necesario un enfoque más multidisciplinario para la rehabilitación de esos maxilares que están bastante atrofiados en cuanto a la cantidad de piezas dentarias y en cuanto a la amplia manifestación de falta de tejidos duros y de tejidos blandos. Entonces, esa es la nueva incorporación, el capítulo de enfermedades perimplantares, en el cual simplemente hay dos. Está la mucositis, que vendría a ser algo muy, muy referente o muy respectivo a lo que es la gingivitis en las piezas dentarias naturalmente insertadas en la boca. Y la perimplantitis, que sería como la periodontitis porque es una enfermedad también inflamatoria, igual que la periodontitis, que tiene características bastante parecidas. La diferencia está en que en una tenemos un tejido orgánico o inorgánico, como es el cemento, como es el esmalte, en contacto con las estructuras de inserción y de soporte de la pieza dentaria, y en el otro tenemos como elemento sustitutivo simplemente a un metal, a un titanio mejorado, un titanio de grado 3, de grado 4, según sea la marca que se use, con diferencias formatos o diferentes formatos macroscópicos que tienen y microscópicos que tienen los diferentes implantes que hoy están en el mercado. A partir de ahí se gesta un fenómeno de inserción de los implantes y se produce una anquilosis de este tornillo dentro de lo que es el continente óseo donde nosotros deseamos ponerlo. A partir de ahí se genera un nuevo hábitat, ¿no? Un nuevo hábitat, una nueva, vendría a ser, entidad de unión entre hueso, una estructura que es totalmente diferente a la biológica, y esto trae y repercute directamente con el uso y con la funcionalidad en que a la larga tienen los mismos problemas que las piezas dentarias. Enfermedades perimplantares como la mucositis y la perimplantitis. Este nuevo grado, por eso hago un pantallazo general de lo que es, no lo vamos a tener que dar en la totalidad o con un conocimiento muy puntual, porque escapa a nuestra posibilidad y tampoco porque está en el programa para que ustedes lo sepan y sepan la generalidad de lo que es la enfermedad perimplantar como la mucositis y la perimplantitis. Entonces, ya sabiendo esto, me gustaría si alguna duda ha quedado del teórico pasado, como no hubo tiempo para ningún tipo de pregunta porque teníamos que entregar en tiempo y forma a la gente de estomatología, entonces me gustaría si alguien tiene alguna duda o algún interrogante de lo que se habló en el primer teórico, nos tomamos el tiempo de unos 3, 5 minutitos para poder desarrollar las dudas que tengan algunos de ustedes. Así que escucho, si hay dudas, intentaré nuevamente responder las preguntas que ustedes quieran. Muy bien, perfecto. Parece que no hay ningún tipo de duda de todo el contenido del teórico pasado, pero para refrescarlo un poquito la memoria, habíamos dicho que clínicamente nosotros tenemos que diagnosticar a un paciente que tiene una alteración o una enfermedad de tipo periodontal o gingival, haciendo uso primero de la parte clínica, que es el recurso que tenemos nosotros de ver la anatomía normal, cosa que sabemos, y diferenciar en qué sitios esa anatomía está desdibujada o no mantiene la estructura normal de formación. Una vez que nosotros identificamos los sitios que tienen problemas, nos valemos de lo que potencialmente es uno de los instrumentos que hace mejor lectura de los parámetros que nosotros necesitamos saber y que son imprescindibles para dar un buen diagnóstico, ya sea de una enfermedad periodontal o una enfermedad gingival, que es la sonda periodontal. Con la sonda periodontal, nosotros vamos a ir a esos sitios que nosotros pensamos que están comprometidos y lo primero que nosotros tenemos que detectar y poner en uso es la agudeza visual para saber si estos sitios tienen
hemorragia. Si tienen hemorragia, ya tenemos la lectura del primer parámetro que debemos saber siempre, que es la alteración de ese epitelio de la bolsa, como está estructuralmente dañado cuando penetra la sonda o en algunos casos sin estar estimulado sangra, quiere decir que ya tenemos un compromiso el surco gingival. Con la sonda, con la misma sonda, en el mismo momento que nosotros hacemos el recurso de poder leer si hay algún tipo de compromiso sangrante, podemos hacer la medición de la profundidad de sondaje, que no es ni más ni menos que saber cuánto tiene ese surco. Si ese surco a veces está aumentado el tamaño, hablemos de más de 3 milímetros, porque por lo general, como ustedes saben, un surco sano mide entre 1 a 3 milímetros aproximadamente, estaríamos ya en presencia de una inflamación, una edematización con hemorragia, lo que podría darnos la idea que ya tenemos una gingivitis. Entonces, después viene la comprobación en ese mismo sitio o en los sitios que estamos sondeando, que es donde nosotros pensamos que está la alteración. Si tenemos más profundidad, podemos evidenciar que hay una profundidad de 4, de 5 hasta 6 milímetros, podríamos pensar que ya hay un compromiso de pérdida de inserción. Si nosotros podemos detectar y leer a partir de la distancia que hay del límite amelocementario hasta la profundidad de la bolsa, que hay un espacio y que está abierto ese espacio, podemos decir que ya hay un compromiso del tipo periodontal. Entonces, el diagnóstico ya pasa de una gingivitis, donde hay un compromiso solamente del crecimiento de la encía por edematización y por inflamación y hemorragia, haya también un parámetro que es un poco más complejo que habla de pérdida de inserción. Cuando hay pérdida de inserción, nosotros ya detectamos que hay una enfermedad periodontal. Entonces, ¿cómo encaja esta nueva clasificación? Detectando si tenemos o no pérdida de inserción, ¿sí? Una vez que nosotros detectamos que el paciente tiene pérdida de inserción, en más de 2 piezas dentarias continuas, podemos hablar que hay un paciente que tiene periodontitis. Lo que resta saber después de ese primer diagnóstico es si la periodontitis solamente es localizada o generalizada, y también se la divide en estadios y grados según los parámetros que vamos a seguir midiendo, en este caso, como son la movilidad, como son la presencia de bifurcaciones, como es uno de los coadyuvantes más precisos, que es la pérdida ósea radiográficamente identificable. Cuando nosotros podemos ver clínicamente que el paciente ya tiene pérdida de inserción y que no es una pérdida de inserción por una recesión, por un trauma por cepillado o por un uso crónico de ortodoncia, ya podemos sospechar que es un paciente de periodontitis. Por lo tanto, pedimos siempre una seriada radiográfica. Por lo general, podemos sacar una radiografía del sitio más comprometido o pedir directamente una seriada radiográfica para certificar nuestro diagnóstico de periodontitis. Una vez que tenemos todos los indicios clínicos, radiográficos y los parámetros dictan que el paciente tiene pérdida de inserción, ahí es donde debemos empezar a reunir ciertos requisitos que están avalados por los parámetros que vamos a continuación vamos a decirlos, que ya los dijimos en la clase pasada. Entonces nosotros podemos decir estamos con un paciente que tiene una periodontitis y vamos a indagar con los parámetros en la mano y con los parámetros anotados en la historia clínica o periodontograma, si es un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3 o un estadio 4. De la misma manera, lo que sigue después del estadio es la referencia de saber el grado que no es ni más ni menos que la tasa de progresión de esa enfermedad. La tasa de progresión que también tiene como parámetros algunos parámetros muy importantes que dictan cómo va a ser el tratamiento en el futuro de ese paciente, y también dentro del grado vamos a tener los condicionantes que son los factores de riesgo, condicionantes sistémicos que pueden alterar no solo la enfermedad, sino el futuro de nuestro tratamiento.
Entonces, una vez que creo que esto queda claro, cómo diagnosticar la enfermedad periodontal, vamos a ir directamente a lo que es los parámetros que necesitamos saber para clasificarlo, ya sea en estadía y grados, ¿sí? A sabiendas de que la enfermedad periodontal es una enfermedad inflamatoria y que está producido por una disbiosis de los microorganismos normales que están en el surco gingival, y que por una disbiosis, primero recuerden ustedes, cuando todo está normal en la boca, las bacterias están en una simbiosis, pero cuando se alteran ciertas características y por ciertos eventos y por ciertos factores que inciden, se produce un desequilibrio, y ese desequilibrio se llama disbiosis. Una vez que producida la disbiosis, se producen todos los mecanismos de inflamación y de pérdida, tal como lo habíamos hablado en la clase pasada. Entonces, para clasificar por estadio, tenemos que saber que el estadio lo que nos da a conocer es la gravedad y la complejidad del tratamiento que el paciente tiene. ¿Eh? Eso quiero que les quede bien claro porque es muy fácil de acordarse. Cuando hablamos de estadio, hablamos de gravedad y de complejidad. En algunos textos van a ver la gravedad como severidad, que básicamente es trasladado etimológicamente, es casi lo mismo, ¿sí? Pueden leer severidad o pueden leer gravedad. Entonces, cuando hablamos de gravedad, vamos a tener como recursos ciertos parámetros que nos van a alertar si es de gravedad o no el paciente. Y para la complejidad, que es cómo va a ser nuestro tratamiento, el grado de complejidad que va a tener nuestro tratamiento, también hay ciertos parámetros que a tener en cuenta que nos van a ayudar para poder discernir si es estadio 1, donde hablamos de una periodontitis del tipo inicial, si hay un estadio 2, donde hablamos de una periodontitis del tipo moderada, o si tenemos un estadio 3, donde hay una periodontitis ya grave. Recuerden ustedes, la diferencia de pasar del estadio 2 al estadio 3 es que ya hay un potencial o un potencial riesgo de pérdida de algunas piezas dentarias por la enfermedad periodontal, no por exodoncias, por caries, por fracturas, por traumas, por enfermedad periodontal. Eso tenemos que preguntar siempre al paciente. Si el paciente no sabe relatar, nosotros con nuestro ojo clínico y con nuestra experiencia podemos darnos cuenta si es una periodontitis de tipo generalizada, que hay muchas probabilidades que el paciente haya perdido las otras piezas que le faltan por enfermedad periodontal, ¿sí? Esa es la diferencia del estadio 2 al estadio 3. Y el estadio 4, donde ya hablamos de una periodontitis del tipo avanzada, estamos hablando de una enfermedad donde no solo hay potencial riesgo de perder algunas piezas dentarias. En el estadio 3 se habla hasta 4 piezas dentarias, sino que en el estadio 4 ya se habla de perder toda la dentición. Hay un riesgo potencial de perder el 100% de los remanentes dentarios que el paciente tiene en ese momento en la boca. Y por enfermedad periodontal. Siempre hago la salvación porque por ahí nos podemos confundir que hay pacientes que no tienen más piezas dentarias porque han extraído por algún otro motivo, y entonces nosotros discurrimos por ahí en el error de creer que es por periodontitis, pero por lo general hay que preguntar, y si el paciente no sabe darnos la información, clínicamente nos podemos dar nosotros, pues ya estamos un poco más, sobre todo ustedes que están haciendo clínica, están un poco más acostumbrados a ver y darse cuenta de estos tipos de cuadros complejos, ¿sí? Eso es todo en cuanto al estadio. Una vez que nosotros podemos detectar qué estadio tiene ese sitio que está más complejizado por la enfermedad periodontal, vamos a ir al grado. Como lo dije anteriormente, el grado
lo que nos manifiesta, el grado A, el B y el C, es la tasa de progresión de la enfermedad. Tasa de progresión de la enfermedad. O sea, la probabilidad que tiene esa persona o ese sitio enfermo de tener la enfermedad y durante cuánto tiempo. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver, la tasa de progresión, con lo que hablábamos en la clase pasada de algo que se llama susceptibilidad. La susceptibilidad es la posibilidad o el riesgo que tiene una persona en tener algún tipo de manifestación o enfermedad, en este caso enfermedad periodontal. Entonces, tiene mucho que ver la tasa de progresión con la susceptibilidad a la enfermedad. Por lo tanto, nosotros pudiendo identificar certeramente qué grado de enfermedad tiene el paciente por tasa de progresión, podemos darnos cuenta si es un paciente directamente susceptible a la enfermedad periodontal, medianamente susceptible o muy susceptible, donde el riesgo se hace mucho más difícil de tratarlo, ¿sí? Y también lo que nos da el clasificar en grado es la valoración del riesgo, ¿eh? La valoración del riesgo no es nada más ni menos que tener en cuenta ciertos factores. Estos factores por lo general son factores sistémicos o factores que inciden en la progresión también de la enfermedad. Eh, Potencialmente se están gestando algunos tipos de factores nuevos, pero lo único que ustedes tienen que saber son dos factores muy conocidos por todos ustedes, que lo venimos estudiando hace mucho, ¿no? Que son factores de riesgo, que son la enfermedad de la diabetes y el hábito nicotínico o el hábito de fumar. Son las dos valoraciones de riesgo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando nosotros vamos a clasificar por grado, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la susceptibilidad de tasa de progresión de la enfermedad en tiempo y nos va a dar también, gracias a la valoración del factor de riesgo, si potencialmente este paciente va a tener una incidencia letal por sus hábitos, o si él maneja los hábitos, puede ser que la tasa de riesgo sea más moderada. ¿Eh? Eh, Hay algo que se maneja dentro de la clasificación: el paciente que tiene periodontitis. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada, yo se lo había explicado. Eh, Hay pacientes que tienen salud. Hay pacientes que tienen salud. Recuerden ustedes, como lo dice la clasificación, los pacientes que tienen menos del 10% de hemorragias en sitios sondeados, dividido la cantidad de sitios que tienen en la boca, es salud. Las personas que tienen más del 10% de sangrado en los sitios multiplicados por los dientes que tienen en la boca, estamos hablando de gingivitis. Ahora, puede haber inflamación gingival, no gingivitis, en las personas que tienen periodontitis y han sido tratadas. Por eso hablábamos la vez pasada en una periodontitis que está estable, cuando el paciente se sondea, tiene pérdida de inserción, pero no tiene hemorragia. Y se habla también de una periodontitis en progresión. Quiere decir que después de tratado, nosotros sondeamos en la fase de mantenimiento. Recuerdan ustedes que habíamos hablado de fase. Cuando van a la fase de mantenimiento de los pacientes, cuando nosotros sondeamos y hay nuevamente hemorragia, quiere decir que hay una periodontitis en progresión. Entonces, volviendo al concepto que les quería decir, la progresión puede darse en el tiempo, puede ser el tiempo. Y el concepto que se maneja también en esta clasificación, que el paciente que tiene, aunque sea un estadio 1 de periodontitis, nunca va a revertir el cuadro. O sea, la periodontitis, si lo quieren aprender de esta manera, es casi irreversible. No se pasa de periodontitis a gingivitis, sino que se pasa a pacientes que están estables en su enfermedad periodontal. No siendo así en los grados. En los grados, ¿por qué? Porque la tasa de progresión puede ser modificable. Puede ser modificable, ¿por qué? Puede ser modificable porque son riesgos
que son exógenos, o sea que nosotros podemos mantener, podemos manejarlos, como son los hábitos y como son las enfermedades sistémicas, que estabilizados, ya sea mediante tratamientos o mediante medicación, podemos manejar con mejor criterio a estos pacientes en ese peligro. Por lo tanto, el grado sí puede ser regresivo o reversible, ¿eh? Podemos pasar de un grado C a un grado B. Y por lo general, siempre cuando ustedes tengan un paciente de riesgo, cuando diga el paciente que tiene algún factor de riesgo, como puede ser cualquier enfermedad sistémica, ni hablar de la, de la diabetes, o tiene algún hábito, como el hábito de fumar más de 8 cigarrillos por día, directamente nosotros debemos colocar al paciente en un grado B. O sea, tener en cuenta que la tasa de progresión en estos pacientes que ya tienen ese factor de riesgo es de moderada a rápida, ¿eh? Siempre grado B. Bien. La clase anterior también le había presentado este cuadrito, que es donde están todos los parámetros que vamos a tener en cuenta para la gravedad y la complejidad para el estadio 1, 2, 3 y 4. Haciéndoles acordar también que para medir la gravedad o la severidad nos valemos del parámetro del nivel de inserción clínico, radiográficamente la pérdida ósea radiográfica y la cantidad de piezas dentarias perdidas por periodontitis. Esos son los tres parámetros que tenemos que tener en cuenta. Para la complejidad tenemos que tener en cuenta parámetros que son localizados, como la profundidad de sondaje, la cantidad y el formato de pérdida ósea, ya sea pérdida ósea horizontal, o vertical o angulada, si tenemos movilidad dentaria, si tenemos presencia de fucaciones, si tenemos trauma oclusal primario o secundario, si tenemos defectos del reborde en la formación, y también tener en cuenta la cantidad de piezas dentarias que hay en ese momento para poder dilucidar si estamos en cuál de los estadios decidamos nosotros. Pues entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir demostrándoles a ustedes por medio de radiografías y medio de fotos para que se den mejor idea de cuándo hay un estadio 1, 2, 3 y 4. Siempre teniendo en cuenta los parámetros como son para la severidad, recuerden ustedes, nivel de inserción, pérdida ósea radiográfica y la pérdida dentaria. ¿Sí? Por ejemplo, estos son los tres parámetros que vamos a tener en cuenta. ¿Sí? Recuerden ustedes que cuando nosotros producimos un sondaje en la boca o en sitios de algunas piezas dentarias, si tenemos lecturas de 1, 2 milímetros, estamos hablando de una bolsa o de un surco sano. Cuando tenemos más de eso, estamos hablando ya de una pérdida de inserción o periodontitis. Cuando el nivel de inserción clínico o la pérdida de inserción es entre 1 a 2 milímetros, comprobable por medio de una sonda periodontal, decimos que estamos en un estadio 1. Cuando perdemos 1 a 2 milímetros, tal como está en la radiografía. Y cuando radiográficamente podemos ver o detectar que esa reabsorción es horizontal y cubre menos del 15% de la raíz, o para hacérselo más fácil, está en el tercio más coronal, no en el tercio medio ni en el tercio apical, quiere decir que es un estadio 1. ¿Sí? Y si el paciente no ha perdido ninguna pieza dentaria por periodontitis, directamente ustedes deben colocar estadio 1. Ahora, si el paciente ha perdido ya 3 a 4 milímetros, tal como se está demostrado en esta radiografía, nivel de inserción clínica de 4 milímetros o de 3 milímetros, ya estamos hablando de una posible estadio 2. ¿Sí? Lo comprábamos radiográficamente y si la reabsorción ósea que podemos ver en esta imagen bidimensional nos dice que está cercano al 30%, o sea, está casi en el tercio de la mitad de la raíz, estamos en presencia de una estadio 2, directamente estadio 2. Y también me está obligando del parámetro
la pérdida dentaria. No debe tener ningún tipo de pérdida dentaria por enfermedad periodontal, es estadio 2. Lo vuelvo a reiterar, 3 a 4 milímetros de pérdida de inserción. Cuando radiográficamente podemos comprobar que está en un 30% de resolución, casi en la parte media de la raíz, estadio 2. Cuando nosotros ya podemos medir por medio del sondaje que el paciente ha perdido hasta 5 milímetros, 5 o hasta 5 milímetros, ya estamos pensando en un estadio del tipo 3, ¿sí? Lo comprobamos radiográficamente y radiográficamente cuando ya la reabsorción o la cantidad de hueso que le está quedando exponencialmente al paciente ya está en el término, en el tercio medio, yendo para el tercio apical, estamos hablando de un estadio del tipo 3, ¿sí? En este caso, la persona o el paciente ya ha perdido hasta 4 piezas dentarias por periodontitis. Entonces es estadio 3. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son las características? Sondeo hasta 5 milímetros de nivel de inserción, de pérdida de nivel de inserción, y radiográficamente el tercio medio ya yendo a la apical, y el paciente ha perdido hasta 4 piezas dentarias inclusive, ¿sí? Lo que me gustaría aclararle es que se hace siempre el diagnóstico en el sitio más implicado en la enfermedad. Cuando ustedes van a ver las características de la boca o del sitio, yo le había reiterado la anterior clase, es que ustedes tienen que ver características de la enfermedad periodontal que son pérdida de inserción, la hemorragia al sondaje, pérdida ósea, que es del tipo radiográficamente comprobable, y nivel de inserción, pérdida de inserción, ¿sí? El profundidad de sondaje sirve un poco más para detectar o para clasificar a la gingivitis. En este caso, lo real de la periodontitis, lo que está de la mano de la periodontitis, es la pérdida de la inserción, o sea, el nivel de inserción clínica. Y siempre se debe tomar del sitio de mayor probabilidad clínica que nosotros pensemos que tiene el paciente, ¿sí? Hecho la aclaración, seguimos entonces. Cuando nosotros por medio del sondaje periodontal podemos ver y comprobar clínicamente que el paciente ha perdido más de 5 milímetros, más de 5 milímetros de inserción, el nivel de inserción nos dicta un valor de 5, 6, 7, 8 milímetros, y cuando radiográficamente podemos comprobar que el remanente óseo está en el tercio apical o es inexistente, como en la radiografía de la izquierda, estamos en el estadio 4, ¿sí? Debemos entonces adjuntar la información del parámetro si el paciente ha perdido más de 4 piezas dentarias para certificar. Si no ha perdido hasta 4 piezas dentarias, directamente lo pasamos a un grado 3. Pero cuando ha perdido más de 4 piezas dentarias por la enfermedad periodontal, quiere decir que estamos en un estadio del tipo 4, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros vamos a clasificar la severidad o la gravedad de la enfermedad periodontal. Estadio 1, 2, 3 y 4 por medio de 3 tipos de parámetros. Nivel de inserción clínica, ¿sí? El remanente óseo radiográficamente visible y la pérdida de dientes por enfermedad periodontal. Volvemos al primer ejemplo que le habíamos hablado. Fíjense que en la radiografía hay una severidad radiográfica de un paciente que tiene un estadio variado, puede ser está entre el estadio 1 y el estadio 2, según los hemiarcos. En el hemiarco izquierdo, por ejemplo, tiene un estadio 2 y en el derecho tiene un estadio 1. Pero lo relativo que tiene este paciente, que amén de que tiene pérdida de inserción clínica y tiene pérdida ósea radiográficamente comprobable, el paciente no ha perdido ninguna pieza por la enfermedad periodontal.
esto es válido para que ustedes coloquen estadio 1 o estadio 2, según la característica clínica que tenga el paciente en ese momento, en el sitio que ustedes eligen para elegir para poder clasificar, ¿sí? En cambio, este tipo de paciente que ya ha perdido más de 4 piezas dentarias, ¿m? Por periodontitis, ya es un estadio del tipo 3, ¿eh? Eso lo habíamos hablado. Más de hasta 4 piezas dentarias perdidas por periodontitis, estadio del grado 3. Cuando el paciente ha perdido más de 5 piezas dentarias, ¿eh? Es un estadio del tipo 4, ¿eh? Cuando ya tiene inclusive más riesgo de perder muchas más piezas dentarias. También algo que se aceptó dentro de la discusión, dentro de cuando se realizó esta nueva clasificación, es de incorporar a aquellas piezas dentarias que están en la boca, pero que periodontalmente no ofrecen ningún tipo de garantía, o para hacérselo más fácil a ustedes, cuando la inserción es mínima, 1 milímetro o menos de 1 milímetro, o básicamente la pieza dentaria está sostenida por tejidos blandos, se considera como un diente perdido. Por eso ustedes van a ver algunos papers, algunos trabajos en algunos libros que dice estadio 4, y ustedes, si toman como marco referencial la pérdida de más de 4 piezas dentarias, seguramente pueden ver la foto y dicen, bueno, pero no hay 4 piezas dentarias, hay 2 piezas dentarias. Pero bueno, se considera también que todas las piezas dentarias que no están con una aptitud de consolidación, de inserción, se toma como pérdida, ¿sí? Ya sea por la inserción, por el movimiento. Ustedes saben que hay 3 tipos de movimiento. Cuando tiene un grado 3, ya básicamente la pieza dentaria está perdida, ¿sí? Cuando está vagnicada y está fuera del eje del alveolo, porque lo que hace la enfermedad periodontal es también reabsorber las tablas vestibulares, ya sea superiores e inferiores. Entonces las piezas dentarias tienden a tener un efecto de abanicamiento, ¿no? Vestibularización completa, y eso da la pauta de que la inserción es mucho menor en esas piezas anteriores. Si ustedes comprueban la pérdida de inserción en esas piezas anteriores y tienen más de 6-7 milímetros y tienen movilidad de grado 3, se debe considerar como una pieza dentaria perdida, aunque esté en ese momento en la boca. Bueno, hecha la salvedad, seguimos y nos vamos a la segunda parte del estadio, que es la complejidad del manejo, ¿eh? Lo primero que manejamos, que vimos, fue la severidad, por medio de los 3 parámetros que habíamos relatado anteriormente. También para dividir por estadio nos hacemos referencia a la complejidad que tiene el caso. Cuando hablamos de complejidad, hablamos meramente de complejidad del manejo del caso. ¿Qué quiere decir manejo del caso? ¿Cuánto nos va a costar a nosotros revertir esa enfermedad periodontal en el paciente con las características anteriormente dichas, que son la severidad, ¿sí? La severidad y con sus 3 parámetros, ¿sí? Entonces, ¿de qué se vale para nosotros dictaminar estadio 1, 2, 3 o 4? De la complejidad del manejo del caso, ¿sí? Y tiene también algunos parámetros como marco referencial para poder dar las características de estadio. Por ejemplo, profundidad del sondaje, o sea, la profundidad que ustedes sondean, no el nivel de inserción. El patrón de pérdida ósea. Ustedes saben bien que hay 2 tipos de patrones de pérdida ósea, horizontal y vertical. Si hay lesiones en bifurcaciones, la movilidad dental, el trauma oclusal secundario. Ustedes saben bien que el trauma oclusal secundario es aquel que perciben algunas piezas dentarias con periodontitis que reciben fuerzas normales de sus dientes antagonistas. Ese es el trauma oclusal secundario. Los defectos de reborde alveolar también entran dentro de la complejidad del manejo. La disfunción masticatoria, para que ustedes se den idea qué es la disfunción masticatoria, el caso anterior que nos mostramos en fotos, es cuando hay abanicamiento de las piezas dentarias, faltante de piezas dentarias, extrusión de piezas dentarias, hay una invasión de las piezas dentarias que tienen poca inserción y que se trasladan o se mueven de un lugar para otro, o interfieren o invaden algunos planos en el cual no tienen que estar.
eso habla de disfunción masticatoria. Colapso de mordidas directamente cuando el paciente no tiene ni un patrón de mordida que pueda hacer más simple su funcionalidad. Y la cantidad de dientes remanentes, ¿eh? Si tiene menos de 10 pares de dientes remanentes, hay una complejidad de manejo. Y eso abre el amplio espectro de lo que hablamos de hoy, que estaba hablando de los implantes. Ahí es donde entra la faceta multidisciplinar de la periodoncia. Es nosotros, como periodoncistas, dejar todos los tejidos blandos y duros en una estabilidad de salud para que después el equipo multidisciplinar, operatorista, protecistas, los profesionales que entienden de la oclusión, los implantólogos, puedan revertir el cuadro rehabilitando al paciente, dándole la dimensionalidad que necesita el mismo. Pero de la parte de tejidos blandos, estabilidad de la salud, nos tenemos que ocupar nosotros. Pues entonces, el estadio 1, por ejemplo, según la complejidad del manejo del caso, este es un paciente de estadio 1, donde nosotros podemos ver que hay una pérdida inicial de inserción de 1 a 2 milímetros en el lugar sondeado, tomado como referencia, y donde nosotros podemos ver que solamente no es generalizada la pérdida de inserción, sino que es localizada, ¿sí? Radiográficamente estamos viendo que la pérdida de inserción está en el cuarto o en el tercio más cervical o más cercano a la corona. Tenemos una pérdida ósea que es del tipo horizontal y la profundidad de sondaje puede ser igual o mayor de 4 milímetros, pero totalmente reversible. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros estamos viendo la causa de por qué el paciente tiene esa pérdida de la anatomía normal, sobre todo en el sector anteroinferior, donde podemos ver las encías totalmente edematizadas, donde podemos ver el sustrato que produce la inflamación, que son los cálculos y el biofilm asociado a ella. Entonces, esto es un estadio 1 o 2 según la complejidad del manejo. ¿Por qué? Y porque nada más y nada menos que el fase 1, con todo el tratamiento que nosotros podemos hacer, motivación, manejo de nichos ecológicos, adoctrinamiento en cepillado dental, uso de recursos interdentarios y raspado y alisado radicular, sobre todo el raspado supragingival. Con eso nosotros revertimos el cuadro de estadio 1. Por eso hablamos de complejidad. Es muy baja la complejidad para este paciente porque con la fase 1 del tratamiento periodontal lo solucionamos. Este es un estadio 2. ¿Por qué? Porque acá lo que aumenta es el nivel de inserción. Ya tenemos un nivel de inserción, como habíamos visto en la severidad, de 2 a 4 milímetros, pero ya tenemos una profundidad de sondaje casi de 6 milímetros. Estamos hablando de profundidad de sondaje de 5 milímetros, de 6 milímetros, pero mantenemos radiográficamente el mismo dibujo que el anterior. La reabsorción ósea es horizontal, no vertical, y se pierde aproximadamente, la reabsorción ósea está a nivel de la unión del tercio más cervical con el tercio medio. Por lo tanto, este caso también es ampliamente reversible por la fase 1 del tratamiento de la enfermedad periodontal. Todo los recursos que hablamos anteriormente. Motivación, cepillado, raspado radicular, todo eso produce una reversión del cuadro clínico. Por lo tanto, es un estadio 2 por la cantidad de pérdida y por la profundidad de sondaje, pero no reviste de mayor complejidad, por lo tanto es un estadio 2. Ya un estadio 3, fíjense, donde tenemos ya reabsorción del tipo vertical, oblicua, donde la reabsorción ya se va un poco más allá del tercio medio y donde aparecen furcaciones. Las furcaciones, cuando aparecen, la furcación se genera la génesis de la furcación es a partir del tronco radicular. El tronco radicular, por ejemplo, desde el límite melocementario hasta la furcación misma de la raíz, mide 2 a 3 milímetros y supuestamente siempre está cubierta por hueso. Por lo tanto, cuando ustedes pueden avistar clínicamente ya
un defecto de bifurcación, usted ha perdido de 2 a 3 milímetros de hueso. Eso habla de complejidad. No es fácil limpiar, no es fácil mantener y no es fácil acceder a un paciente a una pieza dentaria que tiene bifurcación. Por lo tanto, es un grado 3. ¿Por qué? Porque la complejidad del manejo de la enfermedad para nosotros es un poco más compleja, ¿eh? Tenemos que hacer un poquito más y adicionarle quizás a la primera fase, de tratamiento periodontal, que es fase 1, seguramente otro tipo de fase como es una fase aditiva quirúrgica, donde vamos a tener que hacer por ahí algún tipo de regeneración ósea o algún tipo de aditamento de tejidos blandos. Cuando hablamos ya de un estadio 4, es cuando tenemos básicamente la presencia de este tipo de pacientes, ¿eh? Ustedes los pueden ver, si sondeamos, el paciente va a tener profundidad de sondaje de más de 6 milímetros, es seguro. Y de pérdida de inserción, si estamos en 6 milímetros de profundidad de sondaje, pérdida de inserción seguramente puede andar en los 8 o 9 milímetros. Por lo tanto, gráficamente podemos observar que la pérdida o el remanente óseo se encuentra en el tercio más apical, ¿sí? Por lo general, en este tipo de pacientes ya vemos un trauma secundario, vemos movilidad de las piezas dentarias y vemos colapso de los rebordes edéntulos. O sea, las brechas que han quedado desdentadas, como no se la han podido rehabilitar con algún tipo de estructura protésica o algún otro recurso como un implante, se ha producido un colapso de ese reborde marginal, por lo que trae aparejado también una mala ubicación de sus piezas dentarias, una ubicación que puede ser hasta un hábito de oclusión y que trae todos los problemas de trauma y de desgaste en las piezas dentarias. Por lo tanto, este grado de complejidad es un estadio 4, ¿sí? Estadio 4 que puede ser manejado en la primera fase, seguramente por la fase 1 de terapia periodontal que nosotros hacemos en la clínica, pero seguramente como es un estadio 4, después tiene que entrar un equipo multidisciplinario para poder terminar de rehabilitar a estos tipos de pacientes. Esa es la idea del conocimiento de la clasificación de la enfermedad periodontal por estadio. Esa es la importancia por la cual ustedes en su clínica deben saber con qué tipo de pacientes están trabajando, qué tipo de estadio, para saber cuáles son los objetivos que ustedes van a tener y cuáles van a ser las limitaciones que van a tener dentro del tratamiento y de esa manera decir, bueno, hasta acá voy yo, esto lo hice y lo demás lo tiene que hacer otro personal. En cuanto a la distribución de la enfermedad periodontal, ustedes saben bien, igual que la gingivitis, la extensión y la distribución, si nosotros tenemos más del 30% de los sitios sondeados con enfermedad, ya sea hemorragia o pérdida de inserción, hemorragia para la gingivitis o pérdida de inserción para la periodontitis, si tenemos más del 30%, estamos hablando de los sitios con esas características clínicas, estamos hablando de una periodontitis generalizada. Cuando tenemos, o una gingivitis, si tenemos hemorragia en más del 30% de los sitios sondeados. Ahora, si nosotros tenemos menos del 30% de pacientes sondeados sin pérdida de inserción y sin hemorragia, estamos hablando de una enfermedad localizada, ¿sí? Después hay algo muy interesante que se suele ver a veces, que es un patrón molar incisivo. El patrón molar incisivo viene a reemplazar el viejo concepto de la periodontitis juvenil, de ese tipo de característica clínica. Por lo general se ve solamente periodontitis en el sector anterior inferior y en los primeros molares superiores e inferiores. Ese es el patrón molar incisivo. ¿Y por qué lo separa de localizada a generalizada? Por la complejidad de tratamiento que tiene. Por eso se debe diferenciar cuando se tiene un patrón molar incisivo. ¿Por qué? Porque las otras piezas dentarias normalmente están bien. Solamente es el patrón de pérdida o el patrón de hemorragia en este sitio, incisivos y primeros molares superiores e inferiores. Por ejemplo, acá esto está diagnosticado como una gingivitis de tipo localizada. ¿Por qué? Porque de los 25 dientes que tienen 6 sitios
son multiplicados 150 sitios. Donde hay profundidad de sondaje, hay en 12 sitios. Por lo tanto, dividido nos da un 8%, o sea, menos del 10%, del 30%. Entonces estamos hablando de una gingivitis de tipo localizada. En cambio, en este ejemplo, que es de periodontitis grado 4, fíjense, sobre 20 piezas dentarias que están en boca, que se sondean 6 sitios por pieza dentaria, son 120 sitios en total, se dividen y quedan con profundidad de sondaje 90 sitios. Por lo tanto, este porcentual de división entre 20 y 120 dividido 90 nos da un total de 75% de enfermedad de tipo periodontal o de pérdida de inserción. Por lo tanto, esta es una periodontitis generalizada, más del 30%. ¿Sí? Después vamos a hablar del grado, la progresión de grado. Hablamos de estadio, hablamos de la localización generalizada o localizada. Ahora vamos a hablar de los grados. Los grados, lo que dan a conocer es la progresión de la enfermedad. ¿Sí? La progresión. Baja tasa, mediana tasa o moderada tasa y alta tasa de progresión de la enfermedad periodontal. De ahí nos hablamos de 3 recursos. Los recursos son los parámetros, ¿sí? Donde usamos siempre la radiografía como algo para detectar si el paciente tiene una alta o baja tasa de incidencia de la enfermedad o progresión de la enfermedad. La primera de todo es una evidencia directa, o sea, es la radiografía que yo saco del paciente que lo vengo siguiendo desde hace años. Si yo tengo un paciente que lo vengo viendo hace más de 10 años y el paciente no tiene pérdida de inserción, por supuesto la tasa de progresión en los últimos años no ha tenido pérdida de inserción, la tasa va a ser 0. Esa es la evidencia directa. La evidencia indirecta es la cual nosotros debemos sacar una radiografía de un paciente que no conocemos, que solamente lo vimos en ese momento, y hacemos una progresión indirecta de acuerdo a su edad y de acuerdo a lo que ha perdido con una radiografía en el sitio con mayor incidencia de la enfermedad. Y después nos valemos también del fenotipo. El fenotipo no es ni más ni menos de todas las características que pueden cambiar, por eso se llama fenotipo y no biotipo, que se pueden alterar o pueden cambiar, como es la encía o los tejidos de inserción, o la presencia o no presencia en forma moderada o en forma muy baja o leve de biofilms. Por ejemplo, la progresión en grado en la evidencia directa es poder ver la radiografía. Y si en los últimos años el paciente no evidencia ni un tipo de pérdida de inserción, es una lenta tasa de progresión. Si el paciente en los últimos 5 años evidencia más de 2 milímetros de pérdida de inserción por una radiografía que nosotros sacamos, es una tasa de progresión moderada. Ahora, si el paciente tiene más de 2 milímetros o más de 2 milímetros en los últimos 5 años de pérdida de inserción, estamos hablando de una rápida tasa de progresión de la enfermedad periodontal. ¿Sí? En cambio, la evidencia indirecta, tal como se lo dije hace rato, nos valemos de una radiografía que sacamos en el momento o la acelerada radiográfica. De la acelerada radiográfica elegimos siempre el sector más implicado, en este caso el incisivo central. ¿Sí? Y para la relación indirecta tenemos, para la lenta tasa de progresión, más de 0,25, la mediana de 0,25 a 1 y la de mayor tasa de progresión de más de 1 el dígito. ¿Sí? Tenemos factores que son del tipo digital. Entonces, ¿de qué nos valemos? De la información de la radiografía. Nosotros vamos a tener al paciente, que le hacemos la seriada y sacamos la radiografía del lugar que es más demostrativo de la enfermedad que tiene. De ahí hacemos una multiplicación o hacemos vendría a ser un rebusque de cuánto mide la raíz desde el límite medio segmentario hasta el ápice, ¿sí? En este caso, en el ejemplo, son 16 milímetros. Y después medimos lo que nosotros consideramos que tiene inserción ósea. En este caso, 7 milímetros, que es de donde comienza el hueso, donde ha quedado el hueso hasta el ápice, ¿sí? Ahí hacemos una regla de 3 directa, donde 16 por 100, que es el 100% de lo que se queremos averiguar, dividido 7 milímetros, que es lo que tiene inserción. Nos va a dar un total de 43,75, que es la inserción que tiene el paciente. 43% de esa raíz está insertada. Pero nosotros no queremos saber la inserción.
queremos saber la desinserción. Por lo tanto, ese valor de 43.75 lo dividimos por 100 y ahí nos va a dar el valor de desinserción. Entonces, el valor de desinserción que va a tener este paciente es de aproximadamente 56.25. Cuando tenemos el valor de desinserción, que en este caso, en este ejemplo de esta paciente es 56.25, lo dividimos por los años que tiene el paciente. En este caso, la paciente esta tenía 42 años de edad. Eso nos va a dar un número de 1.33. Si nos vamos a la tablita que anteriormente le habíamos presentado, ese 1.33 sobrepasa el dígito. Por lo tanto, es una rápida tasa de progresión. Si vamos clínicamente a pensarlo, todo lo que ha perdido una mujer de 42 años, y por supuesto, le podemos decir, este es un grado C, pero esta es la manera de cómo se debe sacar la progresión cuando tenemos solamente la información de la radiografía. En este caso, por ejemplo, fíjense, sacamos la seriada gráfica del paciente, vino, le sacamos, pero tomamos como referencia el lugar que más destacada está la enfermedad periodontal. ¿Sí? 52 años de edad tiene mi paciente, voy a la tablita y saco la misma comprobación. Desde el límite amelocementario hasta el ápice, mido el 100% de las raíces que nos da 17 milímetros. Medimos la inserción y esa inserción nos da un total de 4 milímetros. Hacemos la regla de 3 simple y nos va a dar un valor de 23.52%. Eso es lo que tiene insertado el paciente, un valor de 23.52 en la pieza más condicionada por la enfermedad periodontal. Pero no es lo que queremos saber nosotros, la inserción, queremos saber la desinserción. Por lo tanto, a este valor de 23.52 la dividimos por 100, ¿sí? Y nos va a dar una progresión de 76,48, 76,48, que es la desinserción que tiene el paciente. A ese valor lo dividimos por 52 años y nos da un dígito de 1.47, que está por arriba de lo normal. Entonces, este paciente le podemos informar que debe concurrir al tratamiento y seguir el mantenimiento porque es un paciente que tiene una rápida tasa de progresión de enfermedad periodontal. ¿Sí? Cuando el fenotipo, ¿qué tenemos en cuenta con el fenotipo? En que hay características, hay pacientes que tienen una cantidad muy apreciable de biofilm y que tiene que ver con la cantidad de destrucción ósea que tiene a nivel generalizado en la boca, ¿sí? Entonces, cuando hay grandes cantidades de biofilm en las piezas dentarias y hay baja destrucción ósea o de los tejidos de inserción, estamos hablando de una lenta tasa de progresión. Ahora, cuando la cantidad de biofilm que nosotros podemos recolectar con la sonda periodontal es la cantidad que se adecua a la cantidad de desinserción o pérdida de inserción o pérdida de reabsorción ósea, estamos hablando de una moderada tasa de progresión. Ahora, cuando hay pacientes, y en eso vamos al patrón incisivo molar que lo habíamos hablado anteriormente, hay pacientes que no tienen casi biofilm, no tienen placa bacteriana y tienen mucha pérdida de inserción. Entonces, a estos tipos de pacientes es donde nosotros debemos informarles del tipo de patrón que tiene y también es donde nosotros le podemos decir que tiene una rápida tasa de progresión. ¿Sí? Volvamos a los factores, que es otra parte de la periodontitis por grado. Tal como le había dicho, tomamos en cuenta dos factores de riesgo, la diabetes y el hábito de fumar. El fumar, decimos que hay una lenta tasa de progresión cuando el paciente no es fumador. Cuando el paciente consume menos de 10 cigarrillos por día, estamos hablando de una tasa media de progresión. Y cuando consume más de 10 cigarrillos por día, hay una rápida tasa de progresión. Eso teniendo en cuenta el hábito nicotínico del fumar. Teniendo en cuenta la diabetes, por supuesto, el paciente que no tiene diabetes no tiene una tasa de progresión
¿Mm? Sí tiene aquel paciente que tiene, tiene una progresión media cuando se hace el estudio de hemoglobina glicolizada del paciente y da valores referenciales de más del 7%. Y ahora, cuando tiene más del 7% en la hemoglobina glucolizada de valor, es un paciente con diabetes y por lo tanto con riesgo de enfermedad periodontal. Perfecto. Eso en cuanto a la periodontitis de estadios y grados. Nuevamente, como nos quedamos, como siempre, cortos de tiempo, ya tengo que entregar a la gente de estomatología para que puedan dar su teórico. En el marco de las clases, si alguien quiere hacer algún tipo de consulta, no hay ningún tipo de problema. Estoy en la clínica B, creo, así que no hay ningún tipo de inconveniente para poder contestar algún tipo de pregunta. Desde ya, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Saludos, doctor, que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias, Juanjo. Muy bueno tu teórico.